Hola amigos, Dios les bendiga. Yo soy Sandra Romero. Para mí es un gusto tenerte por acá. Este es mi primer video. En este canal tú vas a encontrar enseñanzas edificantes para tu vida, también enseñanzas de crecimiento personal y muchos tips que te ayudarán a tu vida. Así que te invito a que te quedes conmigo, nos conozcamos, pero sobre todo a que aproveches cada una de estas enseñanzas. Y bueno, el tema del día de hoy es: fuimos creados con un propósito. No sé cuántos de ustedes, de los que me ven en este momento, piensan que quizás nacieron por un error, quizás fueron creados por una equivocación, pero hoy quiero decirles que la palabra de Dios nos dice que no fuimos una equivocación, sino que fuimos un propósito especial. Me voy a tomar el atrevimiento de leerles la palabra de Dios, la Biblia, que tú también lo puedes hacer en tu casa, porque recordemos que la palabra de Dios es la misma aquí, allá, en todo lugar y nunca ha cambiado. Entonces dice en San Juan capítulo 10, versículos de 7 al 11. Entonces estaba Jesús en el templo y cuando salió de allí, al pasar, vio a un ciego de nacimiento. Entonces los discípulos dijeron: ¿quién pecó, él o sus padres? Les respondió: ni él ni sus padres han pecado. Esto es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces acá en este capítulo de Juan 10 cuenta la palabra del Señor que había un ciego de nacimiento que estaba en la entrada de un lugar donde los discípulos y el Señor Jesús iban. Entonces los discípulos le preguntaron: venga, ¿y por qué ese hombre está allá? ¿Quién pecó? ¿Sus padres o él? ¿O por qué le tocó esa vida? Entonces Jesús le respondió: no, ni él ni sus padres han pecado, solo que Dios hace este tipo de cosas para que las obras se glorifiquen. Entonces es allí cuando muchas veces nos preguntamos: ¿por qué nací con tal enfermedad? ¿Por qué tengo tal problema? ¿Por qué me tocó en esta familia? ¿Por qué no tengo dinero? ¿Por qué me sucedió esto? ¿Por qué me sucedió lo otro? Pero esto sucede con un propósito, porque fuimos creados con un propósito así y de tal manera para que las obras de Dios se glorifiquen en nosotros. Vamos a glorificar su nombre. Entonces, amén. Jesús, cuando vio a este ciego de nacimiento, escupió al lodo, le cogió y le untó todos sus ojos y lo mandó a que se enjuagara en el estanque de Siloé. El ciego se levantó, fue, obedeció y se lavó sus ojos. Cuando él regresó, su ceguera de nacimiento fue sanada por milagro que el Señor Jesús había hecho. Él, al regresar, pues ya con su vista de vuelta, los vecinos y todas las personas que lo conocían empezaron a hablarse entre los unos y los otros y preguntar: venga, este no era el hombre ciego que se la pasaba pues sentado ahí en la entrada, botado en la calle. Y se los llevaron a los fariseos. Cuando llegaron frente a los fariseos, ellos le preguntaron que qué había pasado, que qué le habían hecho a él para que él pudiese ver. Entonces él les contó que había sido un hombre llamado Jesús que lo había sanado, le contó todo lo que había pasado y pues ellos no lo creyeron. Lo que ellos hicieron fue que empezaron a juzgar a Jesús diciendo que él era un hombre pecador y empezaron a hablar muchas cosas feas de él, pues no creyeron en lo que él había hecho con este ciego o de su milagro. El hombre dijo: no sé si él es pecador, lo que sí sé es que era ciego y ahora veo. Y cuando escuchó Jesús la noticia de lo que había pasado con este hombre frente a los fariseos, volvió al ciego y le preguntó: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él le respondió: en el Señor para que crea en él. Entonces Jesús le dice en su palabra: pues le ha visto y el que habla contigo. Entonces el ciego le respondió: sí creo, Señor, y le adoro. Sigue diciendo en la palabra de Dios, San Juan capítulo 10, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces, amigo que me estás viendo, existen dos grupos de personas: los que entran
por la puerta de las ovejas, reconociendo la voz de su buen pastor, que es el Señor Jesús, como lo dice en su palabra, capítulo 10. O el segundo, que entran por otra parte, como quien dice, se suben al tejado y entran como ladrones. Esto también lo dice en su palabra. Y no reconocen a este Dios, a un Dios que todo lo ve, que todo lo puede. En esta hora, en la invitación es a que tú reconozcas que fuimos creados con un propósito, que no eres casualidad en este mundo y que Dios nos tiene acá para cosas grandes, para exaltar su nombre, glorificarnos en su nombre. Y qué bueno sería que tú en esta hora también reconocieras la importante o lo importante que eres para Dios, que eres como persona, el cual debes amarte, debes valorarte, debes respetarte y debes aceptarte tal como Dios te hizo. Por último, como lo dice en su palabra, Dios quiere que nosotros entremos por esta puerta de las ovejas, que entremos por esta puerta donde reconozcamos la voz de nuestro Dios, porque Él no quiere que nadie se quede por fuera. Él quiere que todos entremos para allí, estar con Él en su presencia. Y quizás en este momento nosotros no tengamos una ceguera física como aquel hombre que Jesús sanó con el lodo e hizo un milagro en él, sino quizás tengamos una ceguera espiritual que nos impida reconocer su voz, que nos impida reconocer la existencia de este Dios grande y maravilloso, el Dios que tú crees, que yo creo, pero que va más allá de solo creer, sino es sentir su presencia, realmente conocerlo, pero sobre todo obedecer. Que llenémonos de Dios, porque solo en Él encontramos refugio, encontramos sanidad, encontramos protección, pero sobre todo encontramos salvación para nuestras almas. Así que muchas gracias por acompañarme en este corto mensaje de la palabra de Dios. Espero te fuese ayudado para algo en tu vida, fuera cambiado un poco tu forma de pensar en ti, de creer en ti, de verte en ti. Y pues no siendo más, te veo en un siguiente videito. Por favor, déjeme allí tu suscripción por si no te quieres perder ninguno de mi contenido. Y te veo en el siguiente video. Dios te bendiga.